En la práctica, elegir a Buffy fue una de las decisiones de negocios más importantes que tomó la WB. El impacto de Buffy sigue siendo hasta hoy monumental. O sea, hay gente haciendo doctorados sobre Buffy. ¿Qué puedo saber yo sobre Buffy? ¿Qué puedo saber eu de esta situación? Tomen asiento y agárrense unos pochoclos porque vaya que hay polémica. I may be dead, but I'm still pretty. Which is more than I can say for you. Empecé a ver por primera vez entera Buffy the Vampire Slayer. ¿Cuál es mi relación con esta serie, con Buffy? Buffy es una serie de los 90 que sale al aire por primera vez en 1997. Supongo que habrá llegado a la Argentina un poquito después. Por supuesto que la daban en la tele y yo veía algún que otro capítulo, pero me daba bastante miedo. Entonces, en general, no era una serie que yo seguía y me parecía un poco una falta de respeto no haber visto Buffy. Títulos, titulares. El slang noventoso adolescente de Buffy solamente puede ser comparado con el de Clueless. La existencia del Bronze, la relación que tiene esta serie con el amor, el respeto que le tienen al amor por sobre todo lo demás, por sobre la muerte, pero es tan distinto, por ejemplo, cómo se trata en Crepúsculo. Yo creo que Buffy tiene una ética del amor que no vi en ninguna otra serie. Aguante Buffy. Un año y medio después, incontables rewatches después, cientos y cientos de capturas, horas de investigación, un video que ya está en este canal. Hoy vamos a hablar de nuevo de Buffy the Vampire Slayer. No tienen idea de lo que me está costando esto. Hola, mi nombre es Luli. Bienvenidos a Nostalgia Millennial. Este canal empezó gracias a un ensayo que había escrito cuando terminé de ver Buffy the Vampire Slayer por primera vez. Y ahí hablo un poco de Buffy, el personaje, de ella. Pero acá nos vamos a poner un poquito más intensos, un poquito más serios. Y esto se va a poner mucho, mucho, mucho más largo. Pero paciencia. Buffy the Vampire Slayer, Buffy la cazavampiros en Latinoamérica, es una serie de televisión producida por 20th Century Fox que se emitía en la cadena WB. Se estrenó en 1997 como reemplazo de mid-season, de media temporada, para cubrir un horario vacío que le estaba quedando al canal por una cancelación de una novela que se daba los lunes a las 9 de la noche. Vamos de a poco. ¿Qué era la WB? La cadena de Warner Brothers. Yankee. No Warner Channel Latinoamérica, ya vamos a llegar a eso. La WB era una cadena norteamericana, ya no existe más, al menos no en su esencia primitiva porque se vendió y se colapsó con otras compañías, que había surgido en 1995. Es decir, no formaba parte de lo que se conoce y ya en ese momento se conocía como The Big Four, las grandes cuatro: ABC, CBS, NBC y Fox. ¿Ok? Esta era una cadena nueva que se había formado en una coalición empresarial entre Warner Brothers y Tribune. Para 1996-1997 todavía era muy nuevita, era muy bebé y estaba intentando encontrar su estilo y también su target de audiencia. Audiencia que después rápidamente se convertiría en adolescentes y adultos jóvenes. En ese contexto de búsqueda de identidad de esta nueva cadena llamada la WB, aparece Buffy, una serie que para ese momento era barata, era rara, lo cual le daba una identidad interesante a la WB para diferenciarla de las otras cadenas y además targeteaba a una audiencia joven. En la práctica, elegir a Buffy fue una de las decisiones de negocios más importantes que tomó la WB e hizo que la WB pudiera competir en las grandes ligas y tuviera más adelante grandes series como Dawson's Creek y Gilmore Girls. Entonces, sí, Buffy explotó, se convirtió en la serie emblema de la WB
Duró desde 1997 hasta el 2003 y tuvo un total de 144 episodios. Este año, 2026, iba a estrenarse una continuación de Buffy. No era un remake, no era un reboot, era una continuación. Se iba a llamar Buffy the Vampire Slayer New Sunnydale o Buffy New Sunnydale. No estoy muy segura, creo que nadie estaba muy seguro. Se filmó el piloto con Sarah Michelle Gellar. Ya vamos a llegar a Sarah Michelle Gellar también. Pero finalmente Hulu, que es la distribuidora de Disney, decidió no seguir adelante con el proyecto y la continuación quedó. Lo importante es que el impacto de Buffy sigue siendo hasta hoy monumental. Y lo que a mí me interesa traer a la discusión con este video, que en realidad ahora les cuento va a ser una miniserie, es ¿por qué? Porque Buffy fue, es y creo yo seguirá siendo tan icónica y tan importante para la cultura pop y porque creo que volver a ver Buffy o ver Buffy por primera vez hoy en día es quizás más importante que en los 90. La idea es hacer una miniserie sobre Buffy. Hice algo parecido el año pasado con Stranger Things. Voy a dejar los links en la descripción abajo y por ahí pongo algún link por acá arriba si quieren ir a verlos después de ver este video. Algo parecido tengo ganas de hacer con Buffy. Pero, hay un par de salvedades. Primero, Stranger Things es una serie corta. De hecho, hablamos de eso en uno de estos videos. Y justamente lo que traje a colación fue la diferencia que hay entre lo que era una serie de televisión de un canal de grilla, como lo fue Buffy, y una serie producida para las nuevas plataformas que se dan en modo streaming. Eso ya presenta una primera complicación para poder hacer algo tan similar a lo que hice con Stranger Things. Y la segunda, y probablemente la más compleja, es que Buffy no tiene un par de páginas en Reddit. Buffy es un monstruo, ¿ok? Los fans de Buffy creo que se pueden comparar con muy poquitas cosas. Se me ocurre Star Trek, Doctor Who, Taylor Swift, porque obviamente, sí, obvio que soy Swiftie. Sí, obvio que soy Swiftie. Y además, bueno, Buffy es monumental, es enorme, tiene 144 episodios, hay muchísimos personajes, muchísimos más personajes, hay muchas tramas y el mundo, el world building de Buffy es muchísimo más grande y sí, muchísimo más interesante que el de Stranger Things. Habiendo dicho eso, les propongo esta estructura. Voy a hacer 4 videos, por lo pronto, por lo pronto. Puede que haya un millón más, de hecho ya hay uno. Este primer video, o segundo, elijan verlo como quieran, voy a hacer una pequeña introducción al mundo de Buffy, al llamado Buffyverse, al Buffyverso. Vamos a hablar del universo Buffy y vamos a tocar la primera temporada. En un segundo video vamos a hablar de las temporadas 2 y 3. En el video siguiente vamos a tomar las temporadas 4 y 5 y en el último vamos a hablar de las temporadas 6 y 7, que son las últimas. Gran disclaimer a continuación, ya sé que Buffy continuó, era una octava temporada a través de un cómic y la temporada que sería la octava es canon, forma parte de la historia y está aprobada, de hecho está escrita en parte por el creador de Buffy. Por eso vengo a contarles que esta serie de videos solamente va a tomar el mundo de Buffy, la serie de televisión. No voy a hablar de la película de 1992 y no voy a hablar del universo que se creó después, ni tampoco de los spin-offs, los cómics, nada de eso, al menos no por ahora. Otra cuestión que quiero aclarar. La división que decidí de poner, por ejemplo, las temporadas 2 y 3 juntas, la 4 y la 5 y la 6 y la 7, es más que nada una cuestión de comodidad de estructura. De alguna manera los tengo que dividir y elegí esa. Es un poquito arbitrario. ¿Ok? Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Buffy the Vampire Slayer, Buffy la cazavampiros en Latinoamérica, Buffy cazavampiros en España. Y hasta ahí me quedé con las traducciones.
Es una serie de televisión que no tiene un pequeño fandom, no tiene un club de fans, como se decía en mi época. Buffy la cazavampiros tiene un Buffyverso, tiene un universo que muy pocas otras series o películas tienen. Tiene spin-offs, cómics, tiene un lenguaje propio, conocido como el Buffy Speak o el We Don't Speak. Tiene convenciones exclusivas de fans, que esto parece algo muy común y corriente, pero Buffy empezó un poco antes de que esto fuera algo común, ¿ok? Buffy tiene también una mitología muy estricta y los fans se enojan muy seriamente si no se sigue de manera seria la mitología. Incluso hay un artículo del 2012 en State que estableció que Buffy the Vampire Slayer es la obra de cultura pop más estudiada por académicos. ¿Ok? O sea, hay gente haciendo doctorados sobre Buffy, ganándole por goleada a iconos como Alien, Matrix y Los Simpsons. ¿Ok? Estamos más o menos ubicados en donde estamos parados. Hay incontables libros escritos sobre Buffy. Hay una disciplina de especialización llamada estudios sobre Buffy, Buffy Studies. O sea, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir yo sobre Buffy? Que no se haya dicho, que ya no se haya escrito, que ya no se haya estudiado. Cuento esto primero porque es súper interesante y segundo porque me quiero atajar un toque. ¿Qué puedo saber yo sobre Buffy? ¿Qué puedo saber eu de esta situación? La información que yo poseo es bastante chiquita y acotada en relación a todo lo que ya se ha escrito y lo que se ha dicho y lo que se está por decir. Por supuesto que me falta un montón de información. Lo que vengo a traer es lo que sé y lo que aprendí por haber visto Buffy más de 55 veces, por haber investigado horas, días, un año y medio, por haberme metido en los confines de la internet, de la net, Well, I have been surfing the net looking for unexplained incidents. que muy bien albergan su mitología y su historia. Y también vengo a traer algo de mi no tan humilde habilidad para hacer algún tipo de análisis sobre la cultura pop. Otra cosa que no dije, que me voló la cabeza y que aprendí hace muy poco, es que esta serie creó tvtropes.org. tvtropes.org es el sitio de internet más importante que cataloga todos los tropos narrativos de la cultura pop. Este sitio empezó a existir gracias a Buffy. Procesen eso. Como mencioné, Buffy se estrena en 1997, para ser exacta, el 10 de marzo de 1997 por la WB. Hasta ese entonces, en la WB, en ese rango horario, que como dije era los lunes a las 9 de la noche, se estaba dando una novela estilo yankee. Los yankees le dicen soap opera. El por qué le dicen así es historia para otro momento. Es muy divertida, es una historia muy divertida. No es tan divertida. La telenovela que pasaban se llamaba Savannah. Le fue bien al principio, pero empezó a caer y finalmente la cancelan en la mitad de la temporada. Entonces, la WB necesitaba un reemplazo de media temporada que captara el público que un poquito estaba perdiendo y que a la WB le interesaba mucho como target, que como dije eran los adolescentes, gente joven, ¿ok? Tanto mujeres como hombres. Ahí aparece la posibilidad de Buffy, una creación de Joss Whedon. Ok, necesito agua. Ok, hablemos del elefante en la habitación, hablemos de el problema Whedon. Joss Whedon es el creador de Buffy. Por la creación de Buffy, Joss Whedon siempre fue pensado como un icono feminista adentro de la industria. No me interesa demasiado meterme mucho más con por qué y cómo y de dónde sale eso. Se van a dar cuenta probablemente cuando empecemos a hablar de Buffy. Pero en el 2017, su ex esposa Kai Cole, no estoy segura cómo se pronuncia, perdón, publica una carta en The Wrap acusando a Whedon de haberle sido infiel a ella durante años,
con actrices y colaboradoras y también de haber construido esta imagen pública de feminista, mientras al mismo tiempo le mentía y la engañaba a sus espaldas. Ese fue como el primer golpe a su imagen pública. En el 2020, Ray Fisher, que fue actor de Justice League, y acá voy a hacer un paréntesis muy grande, y es, yo sé que Whedon escribió y formó parte de la franquicia de Justice League o Justice League o como quiera que se llame. Yo no conozco nada de este mundo porque a mí el mundo de los superhéroes en general no me interesa demasiado y ya sé que Buffy es considerada una superheroína, ya nos vamos a meter con eso. Pero este tipo, Ray Fisher, lo acusa públicamente a Whedon de conducta abusiva y manipuladora durante el rodaje. Entonces ahí Warner Bros. Abre una investigación. O sea, ahí ya las cosas se ponen un poquito más serias. Un año después, en el 2021, Charisma Carpenter, la actriz que hace de Cordelia en Buffy y en Angel, ya vamos a hablar de ella, publica una declaración devastadora apoyando a Ray Fisher. Lo que dice Carisma es que Whedon la llamaba gorda mientras ella estaba embarazada, la amenazaba con arruinar su carrera y Carisma Carpenter dice que Whedon creaba siempre un ambiente laboral muy agresivo, muy hostil y muy humillante. Inmediatamente después de que Carisma Carpenter hace esta declaración, varios actores y actrices de Buffy salen a respaldarla. Una de ellas siendo Michelle Trachtenberg, que en paz descanse. Michelle fue la actriz que hizo de Dawn, ya vamos a hablar de ella, y entra a Buffy siendo menor de edad. En esta declaración que hace seguida a la de Carisma, cuenta que durante el rodaje de Buffy, después de un momento en el que aparentemente Joss Whedon tuvo actitudes inapropiadas con Michelle, se creó una regla. Michelle dice, there was a rule, había una regla en la que no se le permitía a Joss Whedon y Michelle Trachtenberg estar en la misma habitación a solas, sin la presencia de un tercero. Fue así hasta que se terminó de filmar Buffy. Bueno, también hubo otras voces, por ejemplo, Amber Benson, que hizo de Tara, también confirma que esto era así, que el ambiente era muy tóxico y muy hostil, y como si esto fuera poco, Sarah Michelle Gellar. Ahí Joss Whedon se meó encima, por no decir otra cosa. Cuando Sarah Michelle Gellar abre la boca, yo tendría miedo, yo tendría miedo. I'm the thing that monsters have nightmares about. Corre, Joss Whedon, corre. Sarah Michelle Gellar publica una declaración en Instagram, me parece, o en sus redes en general, diciendo que, y lo voy a traducir en vivo, mientras me enorgullece tener mi nombre asociado al de Buffy Summers, no quiero estar por siempre asociada al nombre Joss Whedon. Y después dice al final, ahora, esto fue en la pandemia, y dice algo así como, bueno, ahora me estoy encargando de cuidar a mi familia, pero dice, apoyo a todos los sobrevivientes de abuso y estoy orgullosa de que hayan podido hablar. Yo diría, caso cerrado. El PR de Sarah Michelle Gellar, si no saben lo que es el PR significa Public Relations. Acá en Argentina en general sí se puede decir las relaciones públicas, pero en realidad el término PR para el mundo de Hollywood se suele usar como un sinónimo más bien de prensa. Es decir, en general la gente muy famosa de Hollywood contrata agencias o personajes que se dediquen a hacer limpieza de imagen, a armar una narrativa o un discurso público sobre su persona para venderse mejor. Para poner un ejemplo muy claro, cuando Johnny Depp tuvo en el juicio con su ex mujer, contrató a uno de los PRs más tenebrosos e importantes de Hollywood, que si no me equivoco también fue el PR de Weinstein. Yo no sé quién es el PR de Sarah Michelle Gellar, no sé ni siquiera si Sarah Michelle Gellar tiene PR en este momento, lo debió haber tenido, pero lo que sí sé es que la imagen de Sarah Michelle Gellar es intachable, intocable. Ella no tiene un escándalo en su haber.
Yo investigué mucho para decir lo que estoy diciendo. Y esta publicación a mí me parece una maravilla de PR, porque si bien ella se hace cargo, dice algo, incluso nombra a este tipo, a Whedon, pero lo hace con una maestría en relaciones públicas. A mí el concepto de relaciones públicas, de publicidad, de marketing me parece todo tenebroso, pero al mismo tiempo, si vos no construís tu propio relato sobre vos mismo en una industria que se encarga de hablar de vos y probablemente de destruirte si puede, yo la verdad que también me cuidaría muchísimo. Sarah Michelle Gellar lo hace muy bien. En el 2022, Whedon finalmente da una entrevista con, creo que la New York Times Magazine, la revista de New York Times, donde básicamente minimiza todo y la verdad es que sale muy mal parado. El tipo me parece que no volvió a hablar después de eso, no sé si volvió a trabajar. La verdad es que nunca hubo cargos legales. También sucedió que en el medio una de las acusantes, Michelle Trachtenberg, falleció a principios del año pasado, del 2025. Así que quedó más bien en el discurso público y la imagen de Joss Whedon quedó completamente tapada por, por este relato. Así que si bien no hay pruebas concretas, yo no tengo dudas de que si tantas personas, aunque sea una, ¿no? Aunque sea una de estas chicas, salieron a decir lo que les pasó con este tipo, no dudo de que sea verdad. En fin, quería hablar de esto porque es muy raro hablar de Buffy y decir que es un gran icono feminista, lo cual yo creo, sin decir que, bueno, el creador, bueno, tiene esta historia. Quiero decir, y sí, esto es un poco un disclaimer, que yo acá voy a hablar de la creación de Joss Whedon de Buffy como producto, ¿ok? Como producto audiovisual, como obra de arte. No vengo a hablar de Whedon como persona, no me interesa. Me interesaba así simplemente informar que esto es lo que estuvo pasando tras bambalinas. Y la verdad es que la filmación de Buffy fue bastante conflictiva. Hacer televisión siempre es un problema, pero en los 90 era recontra jodido. Hubo también otros personajes, personajes quiero decir, actores, gente del cast, gente que andaba por ahí, que también eran jodidos. Hubo uno en particular, pero no me quiero meter con él porque también falleció. Falleció mucha gente, la verdad, de Buffy en los últimos años. Estoy hablando de Nicholas Brendon, que hacía de Xander. Ya vamos a hablar de Xander, el personaje. No voy a hablar de Nicholas Brendon, falleció hace muy poquito, que descanse en paz. Y bueno, y también había otras problemáticas en la filmación, como por ejemplo que se los hacía trabajar a los actores más horas de las legales, más que nada Sarah Michelle Gellar, que estaba en prácticamente todas las escenas. Hay muchas historias que se comprueban a lo largo de estas décadas que Sarah Michelle Gellar tenía una muy mala relación con Joss Whedon, particularmente porque Sarah era una de las que advocaba para que cuando se establecía que el horario de rodaje iba a ser de 12 de la mañana a 12 de la noche, se respetara, y en general eso no se respetaba y se los hacía trabajar 15, 16 horas, y Sarah Michelle Gellar realmente era una de las que protestaba un poco en contra de esto, porque de alguna manera era un abuso laboral. Y también algo de lo que se encargaba mucho Sara era de las escenas jodidas. Buffy tiene muchas escenas de acción, muchísimas escenas de acción, un montón. No sé cuál es el porcentaje, pero se la pasaban revoleándose cosas y volando por los aires. Obviamente que los personajes más importantes y los personajes que peleaban tenían dobles de riesgo, pero Sara era una de las que estaba todo el tiempo intentando hacerse cargo de que nadie se lastimara y de que quienes tenían que hacer las escenas de riesgo estuvieran propiamente entrenados y que estuvieran seguros. Por eso ella, la actriz de Buffy, es tan importante para esta serie. No era simplemente la que hacía de Buffy. Sara tenía una impronta y tenía, la verdad es que un liderazgo muy fuerte desde el comienzo y durante toda la existencia de Buffy y también hoy en día. Fin del disclaimer. Bueno, Whedon creó Buffy the Vampire Slayer mucho antes de que se estrenara en 1997. Y sí, me acerqué un poquito para contar esta parte porque es muy divertida. Buffy the Vampire Slayer en realidad fue un guión que creó Joss Whedon para lo que fue una película que se escribió, se dirigió, se produjo y salió al público en 1992, llamada también Buffy the Vampire Slayer.
Todo empieza con una idea que Whedon tenía antes de Buffy, era una idea que él llamaba Ronda the Immortal Waitress, Ronda la moza inmortal. Maravilloso, maravilloso. La idea de Whedon era una mujer que parece completamente insignificante y resulta ser extraordinaria. Bueno, esa idea fue mutando y finalmente se convierte en Buffy. Lo que a Whedon le interesaba era invertir el tropo clásico de Hollywood de una rubia joven, medio tonta, que se mete en un callejón y termina asesinada. Para más información al respecto, vayan a ver mi bibliografía sobre Scream. Entonces, Whedon quiere dar vuelta a ese personaje y hacer que esa chica tonta que se mete en un callejón en realidad sea una superheroína. Whedon finalmente cambia este nombre extraño que había elegido a Buffy the Vampire Slayer, escribe el guión para la película de 1992. Esta película es dirigida por Fran Rubel Kusui, Kusui, y vaya que ese fue un problema, porque tanto la producción como la directora, creo que el productor era el marido de esta mujer, cambian completamente la idea que tenía Whedon. Whedon se enoja, termina frustrado, enojado con el producto final. Whedon lo vive como una traición y esto lo voy a citar a Whedon. Dice, yo había escrito una película de terror sobre una mujer empoderada y la convirtieron en una comedia ampulosa. Fue devastador. Si bien el guión fue elogiado en gran parte por la industria, la verdad es que a la película no le fue bien en taquilla. Tiene un pequeño fandom, más que nada los fans de Buffy, lo que vino después, pero la peli no tiene mucho que ver con la serie. Años después, Gail Berman, quien tenía los derechos televisivos de la película de Buffy, se acerca a Whedon para contarle que tiene ganas de convertirla en serie. Le pregunta, che, Joss, ¿no tenés ganas de hacer una serie? Que te cortaron las alas, man. ¿No tenés ganas de hacerla bien, de hacerla de nuevo y hacerla en formato televisivo? Whedon dice de una, vamos, bro, yendo. No, no dice eso. Dice que sí. Whedon dice que sí. La WB y el resto de las cadenas de televisión necesitaban productos que se pudieran vender a una audiencia joven, ¿ok? Eso era lo que garpaba. Entonces Whedon tuvo la idea de mezclar su idea original de esta mujer, Buffy, con la idea de la adolescencia y la escuela secundaria, convirtiendo a la escuela secundaria en un infierno. Lo voy a citar. Me dijeron, ¿querés hacer una serie? Y pensé, ok, la escuela secundaria como película de terror. Y así fue como la vendí. Al principio medio que le habían pedido que hiciera una serie un poquito más infantil de lo que terminó siendo Buffy y esto es muy clave, esto es muy importante. Querían como una especie de Power Rangers con episodios más cortitos y con un guión adaptado un poquito más a jóvenes adolescentes y Whedon dijo, no, 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 no. Esto es una serie sobre gente mayor de 16 años y va a estar targeteada para gente mayor de 16 años. A mí no me van a volver a cagar con mi creación. Entonces, Whedon escribe y dirige un piloto de 25 minutos que intenta venderle a muchas cadenas. La cadena que finalmente lo compra es la WB, no sin pedirle a Whedon que cambie muchas cosas del piloto. De hecho, el piloto que él graba no es el que sale a la luz. De todas maneras está en YouTube, pero lo importante es que esto le permitió a Whedon entrar a la WB y a Buffy, la cazavampiros, le permitió a Buffy salir a la luz. Ahora, firmar un contrato con Joss Whedon para transformar lo que había sido una película fallida en una serie de televisión, en una cadena que recién estaba empezando y que necesitaba desesperadamente recabar audiencia, era una movida bastante jugada. Pero la WB estaba medio entre la espada y la pared porque se le había bajado Savannah y necesitaba ya un reemplazo, como conté, de media temporada. Se la juega, pero le dice a Whedon que no haga una temporada completa, sino que haga media temporada. Es por eso que la temporada 1 de Buffy es la mitad, o mejor dicho, tiene la mitad de capítulos que el resto, porque no fue una temporada entera, fueron 2 episodios, que para nosotros ahora es una barbaridad, pero para la época de televisión de grilla era poquito.
Esta temporada tuvo muy bajo presupuesto, la verdad es que no había muchas expectativas, solamente necesitaban algo que rellenara esos meses que quedaban hasta que empezara la nueva temporada, que en Estados Unidos las temporadas empezaban en septiembre. Pero esta temporada no tuvo nada de eso, pero lo que sí tuvo fueron cosas, dos cosas que hicieron que Buffy saltara por los aires. La primera, Whedon pudo finalmente llevar a cabo su idea inicial sobre Buffy sin tener conflictos creativos ni con sus directores ni con sus productores, creando el personaje de Buffy que él en realidad siempre había querido crear. Y el punto número dos, por favor, todos de pie. Ella, la Scream Queen de Scream 2, la morocha malvada de Cruel Intentions, la reina de la belleza de I Know What You Did Last Summer, la única, la inigualable Sarah Michelle Gellar. El carisma, la innegable belleza y el talento de esta mujer realmente hicieron que Buffy fuera Buffy y la WB le debe su existencia a Sarah Michelle Gellar. Pequeño dato de color argentino. Mientras Buffy se estrena el 10 de marzo del 97 en Estados Unidos, a Argentina llega 6 meses después. Esto era lo que pasaba siempre en la tele. Y mientras se pasaba en la WB en Estados Unidos, acá en Argentina se pasaba por Fox. Quien produce Buffy es Fox. Se distribuía en la WB en Yanquilandia, pero acá la distribuidora no era Warner, sino justamente Fox. ¿Cómo me entero yo de esto? Surfeando la net. Well, I have been surfing the net looking for unexplained incidents. Y encontrándome con un dato maravilloso que no pensé que existía. Y es que me encontré con una página web del 2001 de dos chicas, Angie y Caro. Angie y Caro, por favor, si están viendo esto, escríbanme. Quiero saber todo sobre ustedes, quiero ser amiga de ustedes, quiero que me cuenten cómo se sentía ver Buffy en cable mientras estaba saliendo en vivo. Esta página de fans de argentinas del 2001 se llamaba Buffy Argentina. Está online desde el 13 de octubre del 2001. Tiene secciones de episodios, curiosidades, fanfics, soundtracks, galerías. Tiene un foro incluso llamado La Boca del Infierno. Ya nos vamos a meter con esto. Caro, una de las creadoras, dice, y es así que yo me entero, que en 1997 ya la pasaban por Fox Argentina, pero que siempre ellas llegaban con 6 meses de desfasaje. Voy a dejar la página, por supuesto, en la descripción y otra vez, Caro, Angie, donde sea que estén. Ojalá les llegue este video y ojalá me escriban. Gracias. Pero si vos no estabas vivo, tal vez no habías nacido todavía, o sí habías nacido como yo, pero tenías 7 años, y la verdad que o no te dejaban, o como en mi caso, te daba un poquito de miedo, Buffy, y no la viste cuando recién salió, sino que la viste después. Y si todavía no la viste, te cuento que existe una posibilidad o un par de posibilidades para verla. La más sencilla y la más accesible es verla por Disney Plus. Disney es quien tiene los derechos de Buffy, ya vamos a hablar de eso. Otra posibilidad, muchísimo más recomendada, es los DVDs. Todavía se puede comprar el box set con toda la serie entera. ¿Y por qué recomiendo verla en el DVD y no en el streaming? Tomen asiento y agárrense unos pochoclos, porque vaya que hay polémica. Y esa polémica se llama el problema de la remasterización de Buffy. ¿Qué es una remasterización? Permítanme leer. La remasterización es el proceso técnico de actualizar una película o una serie antigua, mejorando su calidad de imagen y sonido mediante herramientas digitales modernas. Se basa en volver a escanear el material original, en celuloide, a alta resolución. ¿Para qué? Para eliminar imperfecciones, mejorar el color, el contraste, la nitidez, adaptándolo a estándares actuales como el 4K, el Ultra HD, el HD, etc. Pero sin modificar el contenido original. Hay
más de un video, pero hay uno que es el más interesante, es el más conocido, que anda dando vueltas por YouTube ya hace un tiempo, de un canal también muy conocido por el fandom de Buffy llamado Passion of the Nerd. Voy a dejar el link en la descripción, en el que este tipo ya hace, la verdad, que una explicación muy detallada de por qué la remasterización de Buffy es un problemón. Yo no me voy a meter tanto, la verdad, primero porque yo conozco casi nada de los detalles técnicos de lo que implica hacer una remasterización. No sé nada de cine en esos términos, ¿para qué mentir? Pero algo de lo que sé es el video de Passion of the Nerd, lo vi un millón de veces y también vi muchos otros. Y les puedo contar un poco también mi experiencia viendo Buffy en streaming y viendo Buffy en DVD. El DVD conserva, la verdad, que cosas que en el streaming se perdieron de manera realmente extrema. Buffy fue filmada en película. Al principio fue filmada en Super 16 milímetros, si no me equivoco, y en las primeras 2 temporadas, y el resto fue filmada en 35 milímetros. Lo cual significa que existe material de muy buena calidad para poder hacer una muy buena remasterización. Un ejemplo de una muy buena remasterización es The X-Files, una de mis series favoritas de la historia de la humanidad. La remasterización, que también está en Disney Plus para ver, es impecable. La verdad que se ve increíble, se ve como si estuvieras viendo el contenido original del film, de la película. Con Buffy hicieron una carnicería. Yo les voy a contar cuáles son los problemas principales y lo que yo entiendo, porque como dije recién, no soy técnica, no estudié cine, no estudié diseño de imagen, no estudié cine, ya lo dije, no estudié fotografía, no estudié nada de esto. Es lo que yo entiendo como una civil que es aficionada al cine. El primer gran problema fue la corrección de color. La filmación original de Buffy y el equipo original usa lo que se llama corrección de color en la postproducción, es decir, en la edición, para crear atmósfera, es lo que se suele hacer. Tal vez armar una ambientación oscura, armar una ambientación tal vez cálida, si estamos en una escena amorosa dentro de una casa, en donde la narrativa te lleva por un lado de contención, por ejemplo. En la remasterización esto se destruye completamente, no se respeta para nada el original. Otro de los problemas, para mí el más grave, a mí es el que más me jode, es el problema con el encuadre, porque soy una enferma de los detalles y lo que pasó con la remasterización de Buffy es que se cortaron pedazos que tenían que aparecer y al mismo tiempo se ven cosas que no se tenían que ver. Buffy fue filmada en formato 4:3, es decir, la clásica pantalla cuadrada de la tele de tubo. Whedon no tuvo tanto problema con el resto de la remasterización, pero lo que sí dijo es inadmisible es cambiar el formato 4:3 a 16:9, que es las teles que tenemos ahora, que en vez de ser cuadradas o casi cuadradas, son rectangulares. La remasterización la convirtió, por supuesto, a 16:9 y lo hizo de manera brutal. Recorta fotogramas, la verdad que de manera aleatoria. Hay momentos en donde se tiene que ver la cara de Buffy y se ve la mitad de la cara de Buffy. Hay personajes cortados, micrófonos y equipo, y hay momentos en que se ve a la crew, se ven los micrófonos, se ven las cámaras. La verdad es que es un desastre. En términos de encuadre, para mí es la peor parte de la remasterización. Y después hay otros dos puntos que sí también son muy conflictivos. Uno de ellos siendo lo que se llama DNR, Digital Noise Reduction, que significa la reducción digital del ruido. Este es un problema que no tiene solamente Buffy. La digitalización del celuloide, a ver, la verdad es que permite que se guarden y que se conserven obras que de otra manera probablemente se hubiesen destruido para siempre. Pero si hay algo que para mí es un error, y esto yo ya lo dije en un video, no todo lo nuevo es bueno. El Digital Noise Reduction lo que hace es reducir el ruido del grano de la película. La película tiene grano de por sí. Digitalmente, eso se puede reducir de una manera cuidada. Un ejemplo maravilloso para mí es Jurassic Park, la primera Jurassic Park. Ahora se ve remasterizada y se ve hermosa porque se conserva algo del grano. A Buffy le eliminan el grano de la película de tal manera que los actores parecen hechos de plástico.
Esto no sucede en la versión de DVD. En la versión de DVD, la verdad que se conserva muchísimo mejor y también es una digitalización. Y esto lo digo para que vean que se puede hacer bien, se puede hacer bien. Y el último gran problema son los efectos especiales. Este es un tema que es el que a mí más me complica porque es del que menos sé, pero lo que entiendo es que los efectos especiales, que eran muchos en Buffy, como por ejemplo los vampiros convirtiéndose en polvo cuando Buffy los mata, los hechizos mágicos, fueron creados originalmente en definición estándar y una remasterización correcta requeriría recrearlos desde cero en HD. Lo que hicieron en cambio fue ampliarlos. Esto es rarísimo. Cuando como zoomías demasiado una foto de baja resolución, ves los píxeles, bueno, eso fue lo que hicieron. El resultado es borroso, pixelado y encima contrasta brutalmente con el resto de la imagen. Algo que sucede muchísimo viendo Buffy es que vos podés anticipar cuando algo va a suceder, algo en términos mágicos o cuando está por venir, o cuando un personaje en realidad es un vampiro, lo puedes anticipar porque se ve la cara del personaje que se va a transformar de pronto en una cara de vampiro, se empieza a ver transparente y, o sea, arruina la trama un toque, porque te spoilea que alguien que pensás que es humano de pronto es un vampiro. Y sí, la verdad es que es muy malo, es muy malo. ¿Qué dijeron los creadores? Bueno, Whedon tuiteó lo siguiente: Buffy en widescreen es un disparate. El director de fotografía de la mayoría de los episodios dijo que era una vergüenza ver, y esta es la cita, una vergüenza ver todo mi trabajo tirado a la basura, y otros miembros del equipo original lo llamaron un desastre vergonzoso y dijeron que alguien debería ser procesado. Amén. La conclusión a la que llega la mayoría de la gente que sabe sobre esto, y particularmente Passion of the Nerd en su gran video, repito, vayan a verlo, es que la remasterización no tiene arreglo. Hay que empezar de cero con el original, con la película y hacerlo todo de nuevo, cosa que es muy costosa y que probablemente no se haga nunca. Ok, ok, ya está, ¿no? Ya hice una introducción larguísima, no puedo creer que sigan viendo este video. Y si lo están viendo todavía, es un buen momento para darle like y suscribirte al canal para seguir enterándote de qué va Buffy y también para ver un montón de otros videos que ya tengo y que seguiré produciendo. Ahora sí, vamos a entrar por fin, por favor de una vez, a la primera temporada de Buffy. Pero antes, no mentira, igual sí. Voy a hacer un pequeño resumen de qué se trata Buffy, ¿ok? Y acaba el primer warning. Warning. Sí, obvio que van a haber spoilers, por supuesto. Voy a dar por sentado que o viste Buffy o no la viste, pero tampoco te preocupan los spoilers. De ahora en adelante voy a hablar de la serie con spoilers. ¿Ok? Buffy la Cazavampiros es una serie que está atravesada por muchos géneros, pero creo que el más importante es el de la fantasía. En Buffy existe una realidad que es casi igual a la realidad en la que vivimos, o al menos en la que se vivía en los 90 en California, y hay otra realidad, otra dimensión, dimensiones, y eso implica la existencia de monstruos. Los más prevalentes y los más importantes para la historia de Buffy son los vampiros y los demonios, ¿ok? Que van a tomar un montón de formas. En esta realidad, de todas maneras, nadie sabe de la existencia de estas otras dimensiones ni de estos seres. Son seres tan mitológicos e imaginarios para el resto de la gente como lo son para nosotros, al menos para mí. Es decir, alguien de esta serie reaccionaría de la misma manera que probablemente reaccionaría yo si alguien viene y me dice, che, hay un vampiro acá afuera. Creo, yo probablemente tendría un ataque de pánico acá en los 90, no sé, no, parecía que la gente simplemente negaba todo, porque eso pasa un montón. Así como existen estos vampiros y estos demonios, existe alguien que los combate. Este personaje que los combate es, mitológicamente, siempre una chica, una mujer, adolescente. Ya sé, rarísimo, pero interesante para la premisa. En cada generación nace y se activa una nueva cazadora, una nueva Slayer. Esta chica es la encargada de mantener a raya, de asesinar a estos
monstruos, vampiros, demonios y otras fuerzas de la oscuridad para que no tomen el poder por sobre la realidad, que es por supuesto lo que estos monstruos quieren hacer constantemente, como en toda historia que se le parezca. En la generación noventosa en la que nosotros nos introducimos, esta cazadora es Buffy, Buffy Summers. La serie empieza con una Buffy Summers de 16 años que hace muy poco se enteró de su destino. Ella se entera de su destino en la película de 1992. Ya dije que no voy a hablar de la peli, así que no voy a entrar en el detalle, al menos no por ahora. La temporada primera empieza con Buffy mudándose desde Los Ángeles hacia otro sitio de California, un pueblito, un very small town llamado Sunnydale, ¿ok? Sí, sí, se llama lugar soleado, Sunnydale. Bueno. Ella viene de Los Ángeles a vivir a Sunnydale con su madre, que se divorció hace muy poquito del padre de Buffy. El padre sigue viviendo en Los Ángeles, personaje del que hablaremos mucho más adelante. Y nosotros nos enteramos que Buffy ya había sido activada como cazadora, que ella ya sabía, se había enterado de su destino y que ella había tenido un primer Watcher. Ok, ¿qué es un Watcher? En esta mitología, dijimos entonces, hay demonios, vampiros y fuerzas de la oscuridad. Hay una cazadora o una Slayer que es la encargada de que esto no suceda, de que esto quede enterrado bajo tierra. Y hay un Watcher. Yo le voy a decir Watcher, pero quiero contar un poquito qué significa. Las traducciones lo nombran como un guía, un entrenador, no sé, hay un montón de modos de llamar al Watcher, pero a mí me interesa mucho conservar el original en inglés porque Watcher significa observador, el que observa. Psicoanalistas vengan a hacerse una fiesta con esto. Todas las Slayers, todas las cazadoras tienen una persona que en general es un señor, puede que sea una mujer, ya vamos a ver más adelante, que forma parte de algo que se llama The Council, que es como el consejo, que se encarga de entrenar a las Slayers en cada generación. Estos personajes son, como digo, quienes entrenan a las cazadoras, quienes le enseñan la mitología y quienes cuidan y velan por su integridad y porque no les pase nada y porque se mantengan también a raya, porque cumplan con su deber. El primer Watcher que tiene Buffy muere fuera de la serie y Buffy se encuentra en Sunnydale con el que va a ser su segundo Watcher y con el Watcher de toda la serie. Parece que estoy diciendo el Watcho, lo cual es muy, muy gracioso porque es un personaje muy importante, Rupert Giles. Ah, ya vamos a hablar de Giles. Lo que les puedo contar es que es uno de mis personajes favoritos. Hot, muy hot. Vuelvo a la trama. Hay monstruos, hay una cazadora que se encarga de los monstruos y hay un Watcher que se encarga de la cazadora. Hasta ahí tenemos ya una mitología bastante armadita. ¿Qué pasa entonces en la primera temporada? Bien, la primera temporada de Buffy la Cazavampiros se estrena, como ya dije, el 10 de marzo de 1997, pero se filma entre septiembre de 1996 y enero de 1997. Algo que a mí me importa muchísimo son las fechas y estos detalles porque me ayudan a pensar en cuestiones de contexto que van a ser muy importantes para esta historia. Y esta temporada dice, la verdad que dice 1996 por donde se lo mire, incluso en este calendario. Y ya nos vamos a meter un poquito más adelante con la moda y con la estética porque hay mucho para decir y porque además a mí me fascina. Pero también hay algo muy particular en relación a 1996, a mediados de finales de los 90, para pensar en la trama. ¿Qué cuenta Buffy en la primera temporada? Como dije, es una temporada corta, tiene 12 episodios de 45 minutos. Para hoy en día ya sabemos que es un montón, pero para la época era, bueno, esta media temporada que venía a reemplazar la serie cancelada. Había bajo presupuesto. Todavía la serie no termina de encontrar su identidad. Yo creo que la empieza a hallar en los últimos capítulos. El piloto se divide en dos episodios. ¿Qué quiero decir? Que la noche en que se estrena, este lunes a las 9 de la noche, 10 de marzo del 97,
Se estrenan los 2 primeros capítulos. Now, when it debuted on Monday night here on the W5, it was Yes. a big special on Monday It's night. a 2-hour movie. 2-hour movie. It had like phenomenal ratings, the highest The ratings. highest ratings WB has ever had from Monday night would be UPN. So, Wow. Wow. yes. You must. Esto es interesante para pensar. El piloto original, que ya comenté, el de 25 minutos, es modificado. Incluso lo más interesante de esa modificación es que la actriz que iba a ser de Willow, ya vamos a hablar de ella, es otra. Y es otra a un nivel que le cambia la impronta a Willow. La Willow del piloto que nunca salió era una piba bastante más normie, me atrevería a decir. Pero la Willow que hace Alison Hannigan está en el espectro. Está definitivamente en el espectro. Le agrega, yo sé que Alison tenía muchísima personalidad, estaba muy metida, siempre se metía muchísimo en los personajes que hacía y siempre le agregaba algo particular. Y tengo entendido que cuando ella leyó el personaje de Willow, a ella se le ocurrió agregarle esta cosa medio de inhabilidad social que Willow parece tener al principio. Esta primera temporada lo que también nos va a mostrar es la estructura de la serie, porque la estructura de la primera temporada se mantiene a lo largo de toda la serie. Si bien hay algunas modificaciones de cómo se manejan los episodios, la estructura se mantiene casi igual. En cada temporada hay una línea argumental, una trama lineal y al mismo tiempo están los episodios que se conocen como Monster of the Week, los monstruos de la semana. Esta estructura de los monstruos de la semana no la inventa Buffy, por supuesto, viene de muchísimo antes. Me atrevería a decir que viene de las primeras series de televisión, más que nada las de este estilo, tipo de Twilight Zone, pero era algo que en esa época ya hacía muchísimo The X-Files. De hecho, Joss Whedon siempre habla de su influencia o de la influencia que tuvo The X-Files en Buffy. Es más, en una entrevista dice algo que dice, Buffy viene a ser una mezcla entre The X-Files y My So-Called Life. O sea, ¿a dónde firmo? Yendo. ¿Qué son estos capítulos monstruos de la semana? Tal vez hay algo de esto que en algún momento de análisis de la cultura pop se lo conoció como episodios de relleno. En el caso de Buffy, al menos, no lo son. Pero voy a contar un poquito de qué va. Los capítulos monstruos de la semana son capítulos que no necesariamente siguen con la trama lineal. Por ejemplo, en The X-Files hay muchísimos capítulos monstruos de la semana y algunos de ellos son capítulos que podés no ver, te los podés saltear y no perderte nada de la trama importante a seguir para entender de qué va The X-Files. En Buffy yo me atrevería a decir que no es tan así. Son capítulos que podrían sostenerse por sí solos como si fueran mini cortos, eso pasa mucho en The X-Files. En Buffy, si bien no, tal vez no agregan nada a la trama, a mí me parece que son capítulos que amplían muchísimo la construcción del mundo y también la construcción de los personajes, más que nada en la primera temporada. Voy a poner un par de ejemplos. La primera temporada tiene 2 capítulos que son odiados por el fandom. Uno de ellos a mí me da bastante igual, pero el otro a mí me encanta. Se suelen conocer como los capítulos de Xander y Willow, y me acabo de dar cuenta de que todavía no hablé de Xander y Willow. Ok, algo que dije hace un ratito es que la identidad de Buffy como cazadora y la existencia de monstruos, demonios y vampiros es algo secreto, la humanidad no lo sabe y es tarea de la cazadora y de su Watcher de que nadie se entere, de que esto permanezca en secreto. Una de las cosas más interesantes que tiene Buffy como cazadora es que esa regla la rompe en el primer episodio, la rompe en el piloto. Lo hace medio sin querer. Hay 2 personajes, que son 2 compañeros del colegio de Buffy, que se enteran rápidamente, porque lo viven en carne propia, de la existencia de los vampiros y la ven a Buffy matar vampiros. Entonces rápidamente dicen, ok, o estoy alucinando o esto existe. Y al toque, lo cual es muy divertido realmente para la trama, se hacen muy amigos de Buffy, terminan siendo los mejores amigos de Buffy, personajes cruciales para esta serie y son los que conforman lo que en el fandom se conoce como la Scooby Gang. Scooby Gang, lo cual es gracioso porque después Sarah Michelle Gellar pasa a hacer de Daphne en Scooby-Doo. Totally unrelated, pero no.
Willow es esta amiga medio quirky, super nerd, muy metida en el mundo de la informática, que para los 90 era algo muy parecido a la brujería. Pónganle un pin a eso. Súper amorosa, gran amiga, siempre presente, por ahora al menos. Y después está Xander Harris. I don't know you, do I? I'm Buffy. I'm new. Xander is me. Xander es un personaje que en general es detestado por el fandom. Es un personaje complejísimo, complejísimo y a la vez no. Lo interesante de Xander es que Joss Whedon siempre dijo que él escribió a Xander basándose en sí mismo. Es decir, Joss Whedon dijo, Xander soy yo. Estaba todo ahí, amigos. Estaba todo ahí. Xander es un personaje que sí, es un personaje difícil de tragar, pero se lo redime bastante porque un poco salva situaciones que son insalvables de otra manera. Se suele decir que Willow es el cerebro de Buffy y que Xander es el corazón de Buffy, mientras Buffy es la fuerza. Permitime dudar un toque de eso, pero está bien, está bien. Sander es un poco el que nunca tiene demasiado para aportar, al menos es lo que parece. Eso se transforma en parte de la trama, que Willow es súper inteligente y nerd y la tiene reclara y puede hackear eh, cosas que hay que hackear. Buffy es básicamente la heroína y Sander está ahí. Pero bueno, esperen, banquen un toque. Los dos capítulos monstruos de la semana, hay un par más, pero estos son los dos, como dije, de los que más se hablan. Uno es medio sobre Xander y el otro es sobre Willow. Son dos capítulos clásicos Monster of the Week. ¿Avanza la trama? Neh. ¿Aporta a la trama? Sí, porque amplía el mundo. Por ejemplo, en el capítulo sobre Xander tiene una relación, una especie de affair con una maestra sustituta. Sí, es muy polémico, pero recuerden, era 1996. Y finalmente esta mujer muy atractiva termina siendo un insecto. Maravilloso, para mí es maravilloso, es un tropo que a mí me encanta. Estos insectos que se convierten en humanos y atraen a otros humanos y al final es para comérselos. O en el caso de Xander, este insecto era una mantis religiosa, entonces había toda una trama de procreación y las mantis religiosas después de procrear se comen la cabeza de los machos. Bueno, había algo de eso. Ese, por ejemplo, es un capítulo monstruo de la semana. Introduce un monstruo, una mantis religiosa convertida en humana. No agrega demasiado a la trama, pero genera una construcción de Xander que es muy importante y muy valiosa para lo que después va a ser el personaje. Y además, otra cosa que hace Buffy con estos capítulos medio standalone es que mete algún que otro diálogo que si te parece el capítulo te perdés de algo interesante. El otro, que es el de Willow, que es el capítulo 8 si mal no recuerdo, que se llama I, Robot You, Jane. A mí me encanta. Es un capítulo que yo adoro. El fandom lo detesta. Es el capítulo que saltean. A mí me encanta porque es un capítulo en el que Willow tiene una especie de amorío y de noviazgo online. I met him online. Online for what? Oh, Entonces hay muchos cameos de computadora, hay muchos cameos de... Supongo que sería MS2, no sé, no me acuerdo bien el sistema operativo. No era Windows 95. Voy a poner alguna captura, pero están todo el día en la sala de computación o Willow está en su computadora en su habitación. Hay muchas computadoras del 96, lo cual a mí me pasaría horas viendo esos fotogramas, frame por frame. De hecho, lo hice. Y un poquito de lo que sucede, un poquito el mensaje de lo que pasa en este capítulo, es que Buffy se preocupa un poquito de que Willow tenga este novio online que nunca conoció en la vida real. Realmente Buffy dice, che, esto suena a grooming. Y el asunto es que tiene razón, porque el novio online de Willow era en realidad un demonio. A ver, otra vez, agrega a la trama.
no necesariamente no avanza el plot de Buffy la cazavampiros, pero amplía el universo, muestra algo muy interesante de Willow y también de Buffy, y además cuenta algo muy clásico de la época, porque como les conté hace un ratito, tanto la WB como Joss Whedon están intentando, además de contar la historia de esta chica, la historia original que tenía Whedon, de atraer este público adolescente. Entonces, algo que vemos muchísimo en la serie, pero que vaya que se ve en la primera temporada, es este intento de abordar temas actuales de la adolescencia. Y lo que a mí me parece muy, muy divertido y la verdad muy único, es que no lo hace con una impronta moralista. Acá algunos me van a discutir, si alguien ve este video, que es, por ejemplo, este capítulo, justo el de Willow, en el que ella se enamora de este chico online que termina siendo un demonio, es un poco una demonización. Ay, es una demonización de la idea de que, todo lo que pasa en internet es demoníaco. Reality is virtual. If you're not jacked in, you're not alive. Thank you, Fritz, for making us all sound like crazy people. Pero yo creo que al mismo tiempo alerta un toque de, che, esto es algo que puede pasar, más allá de la alegoría, más allá de la metáfora. Y además, el resto de la temporada también, toda esta temporada aborda temáticas adolescentes. Hay un capítulo en donde una chica se vuelve invisible porque se siente invisible, siente que nadie la ve, nadie le presta atención y es tal el sentimiento de invisibilización que literalmente se vuelve invisible. Maravilloso, maravilloso. Una problemática adolescente tratada a través de la fantasía y es un capítulo que agrega a la trama de qué es lo que pasa con las cazadoras y con el mundo de los demonios. No, no, pero está buenísimo el capítulo. Entonces, esta primera temporada lo que hace es un poco mostrarte, sí, existe toda esta mitología y es una mitología que encima se puede ampliar por un millón de caminos y de hecho así es, pero también te vamos a contar cosas que a vos te interesen y que probablemente a vos te pasan. Tal vez vos no te estás cruzando con vampiros y tal vez no pasás tus días en un cementerio, o tal vez sí, pero hay algo de esto que va a resonar en vos porque lo están escribiendo y lo están pensando en la narrativa como grandes alegorías y metáforas de lo que viven los adolescentes y después vamos a ver los adultos también. Algo que se introduce muy al principio, en los primeros dos capítulos de esta temporada, es que no es casualidad que Buffy se fuera a vivir de Los Ángeles a Sunnydale. Parece que es una decisión medio aleatoria, en realidad no sabemos bien quién toma la decisión, si es la madre porque consiguió un trabajo en Sunnydale o por qué se van a este pueblito, porque es realmente una ciudad muy chiquita. Pero ya en los primeros dos capítulos nos enteramos que es el destino de Buffy haber ido a parar a este lugar de California. ¿Por qué? La mitología dice, y esto nos lo cuenta Giles, creo que en el segundo capítulo o en la parte 2 del piloto, que existe esta otra dimensión en donde viven estos monstruos, vampiros, demonios y otras fuerzas de la oscuridad, y que hay una puerta que conecta a nuestra realidad o a la realidad californiana del 96 con esta otra dimensión. Lo que nos enteramos en estos dos primeros capítulos es que esa puerta está en Sunnydale. Sí, obviamente que está en California. ¿En dónde más va a estar? Esta puerta que la descubren por primera vez los primeros españoles que llegan a California. Es increíble realmente. Y pasan a nombrarlo la boca del infierno. O sea, el nombre original es en español, la boca del infierno. Giles lo traduce como The Hellmouth, así que la serie lo va a llamar por siempre The Hellmouth. Y lo que nos enteramos, ya dije que va a haber spoilers, al final de la temporada, en el último capítulo, es que no solamente está en Sunnydale, sino que está en la secundaria. Volvamos un poquito para atrás. Yo les conté que Whedon, cuando se embarca a hacer esta serie, decide que la premisa va a ser la escuela secundaria como el infierno. Lo hace literal, ¿ok? Lo hace literal. Y algo muy maravilloso, increíble, una de mis cosas favoritas que tiene Buffy, gran parte de la serie, al menos de las primeras 3 temporadas, sucede en la biblioteca
de el colegio secundario de Sunnydale High. ¿Por qué sucede en la biblioteca? Hay un montón de razones. La razón más directa, obvia y lineal es porque Giles, como tiene que ocultar de alguna manera que está todo el tiempo cerca de Buffy, porque un tipo de 42 años estaría cerca de un adolescente raro, tiene como este otro trabajo secundario para ocultar su verdadera identidad, que es ser el bibliotecario de la escuela. I'm Mr. Giles, the librarian. Es una gran decisión realmente, es una decisión hermosísima, porque eso posibilita que yo diría la mitad de esta temporada, si no más, y de las primeras tres, sucedan en la biblioteca. Además, porque toda esta mitología, la historia y las investigaciones que tanto Giles como Buffy y la Scooby Gang tienen que hacer, está en los libros. What you're after. Entonces, Buffy es una serie que transcurre entre libros y cementerios y el Bronze. Ya vamos a hablar de el Bronze, que es el tercer espacio. Es el bar, café, boliche. Es increíble. El Bronze es algo sacado de Twin Peaks, completamente sacado, copy-pasteado de Twin Peaks con modificaciones, pero que se transforma en este espacio en el que se encuentran tanto adolescentes como adultos, lo cual es rarísimo porque ellos son menores de edad y hacen referencia a que no están tomando alcohol, de hecho toman café a las 9 de la noche en este boliche en donde está tocando una banda y ellos al mismo tiempo están bailando y tienen citas ahí y es todo oscuro. O sea, es un boliche. El Bronx es un capítulo aparte, ya vamos a hablar muchísimo de este lugar. Volviendo para atrás, la Hellmouth no solamente está en Sunnydale, no solamente está en el colegio secundario, sino que está exactamente en las mismas coordenadas de la biblioteca. Tal vez Joss Whedon está diciendo, la biblioteca de un colegio secundario en los 90 era lo más parecido al infierno que yo conocí. Pero al mismo tiempo trae este amor-odio por los libros. Si bien Buffy, un poco, Buffy, el personaje de ella, representa esta cosa medio adolescente, no tengo ganas de estudiar, que embole el colegio y los libros, eso queda muy tapado, diría yo, o al menos velado por la presencia de Giles. Giles, este tipo que además es británico, es inglés y tiene este modo de hablar súper. It seems to be some sort of preordained massacre. Rivers of blood, hell on earth. Quite charmless. I'm a bit fuzzy, however, on the details. It may be that you can wrest some information from that dread machine. That was a bit, British, wasn't it? Welcome to the new world. British y antiguo, anticuado, que colapsa y que todo el tiempo contrasta con el slang adolescente de mediados de los 90 de California, My spider sense is tingling. Your spider sense. Pop culture reference. Sorry. lo cual ese contraste para mí hace que la serie sea todavía más bella, pintoresca, hermosa. La verdad que es uno de los elementos que yo más disfruto, este contraste que de todas maneras, como digo, a lo largo de la serie se va a ir mezclando un poco. Giles, esta caricatura del bibliotecario y encima el Watcher, inglés y señor que toma té y está todo el tiempo leyendo libros polvorientos, esa caricatura se va a desvanecer un poco y también la de Buffy. Yo creo que la de Buffy ya viene un poco torcida de la película, pero Buffy era un poco una mean girl. Leí un artículo que creo que es el primer artículo que se escribió, si no me equivoco, en 1997-98. Lo voy a buscar y lo voy a poner por acá, por algún lado y probablemente en la descripción, en donde el que escribe el artículo dice, si Buffy no tuviera este destino, probablemente sería un personaje de Clueless. Dice algo así como, Buffy es Cher si Cher tuviera superpoderes. Esa caricatura de Buffy como, chica medio niña, bueno, la rubia tonta que solamente le interesa el maquillaje y salir con chicos, está tan bien escrita. Cher Horowitz también lo está en Clueless. Creo que Buffy, y esto es lo interesante de la primera temporada, para mí lo más interesante, es que Buffy, acá al principio, lucha contra su destino. Ella no quiere ser la cazavampiros, no quiere ser la Slayer,
Ella quiere ser una chica normal, quiere preocuparse por las preocupaciones de chica adolescente de 16 años. It's my first day. I was afraid that I was going to be behind in all my classes, that I wouldn't make any friends, that I would have last month's hair. I didn't think there'd be vampires on campus, and I don't care. Esto en realidad es algo con lo que lucha toda la serie, pero esta primera temporada es parte casi literal, o sea, está en el guión. Oh, why can't you people just leave me alone? Because you are the Slayer. Hey, I know. Why don't you kill him? I'm a watcher. I haven't the skill. Oh, come on. Stake through the heart, a little sunlight. It's like falling off a log. A Slayer slays. A watcher. Watches? Yes. No. He trains her. He prepares her. Prepares me for what? For getting kicked out of school? For losing all of my friends? For having to spend all of my time fighting for my life and never getting to tell anyone because I might endanger them? Go ahead. Prepare me. No quiere saber nada, ella quiere tener citas con chicos, quiere comprar maquillaje, quiere salir con sus amigas, quiere que le vaya bien en la escuela, que es algo que realmente le cuesta muchísimo mantener porque ¿ustedes entienden que Buffy tiene que estar toda la noche en el cementerio matando vampiros y al mismo tiempo ir al colegio? Pero bueno, toda esta temporada lidia con la bronca y el enojo que siente Buffy por esto que no eligió. Y hay una línea de uno de los mejores capítulos de la temporada, que el capítulo se llama Never Kill a Guy on the First Date, en donde Giles le dice, Buffy, maintaining a normal social life as a Slayer is problematic at best. y ella le responde, This is the 90s, the 1990s in point of fact, and I can do both. Clark Kent has a job. I just want to go on a date. y acá aparece uno de los momentos más icónicos de toda la temporada. I won't go far, okay? If the apocalypse comes, beat me. If the apocalypse comes, beat me. No introduje a todos los personajes que aparecen en la primera temporada. Voy a hacer un resumen porque voy a hablar de ellos más adelante. Otro personaje importante es Cordelia, Cordelia Chase. Cordelia es un personaje que es la chica mala, pero tiene un arco narrativo que para mí es de los más interesantes, es otra de mis personajes favoritas, pero vamos a hablar de eso cuando hablemos de la segunda y de la tercera temporada. Después aparece Jenny Calendar, que también aparece muy poquito en esta temporada, muy al final, pero va a ser muy importante para lo que viene. Es la profesora de informática y va a tener una relación con Giles y también va a tener otra trama que la vamos a desarrollar luego. Y después está Joyce, Joyce, la madre de Buffy. Eh, Me cuesta muchísimo hablar de Joyce. Lo que voy a decir, y lo voy a decir así, lo voy a decir como voy a arrancar la curita. Odio a Joyce. Elaboraré más adelante. Y el personaje del que todavía no hablé, no lo mencioné. ¿Por qué será? El primer interés romántico de Buffy. Y sí, por supuesto que es un vampiro. Angel. Un vampiro llamado Angel. Angel de la primera temporada es una cosa, Angel del resto de Buffy es otra completamente. Voy a decir algo muy rápidamente, porque vamos a hablar de Angel cuando hablemos de la segunda temporada. Por supuesto que ya aparece Angel, aparece en la primera temporada, en el primer episodio, y es quien le da a Buffy la primera cruz colgante. Las cruces son importantes para luchar contra los vampiros, pero van a ser muy importantes como crucifijos para Buffy, para el personaje de Buffy, y también un poquito para la moda. Pero él es el que le da la cruz, la primera y la más grande. Y Buffy Buffy se enamora al toque de Angel y después de a poquito empieza a mantener una relación con él. Ella se entera medio tarde de que Angel es un vampiro. Y hay una escena que, Crepúsculo, ¿quién te conoce? Vampire in love with a Slayer. It's rather poetic. In a maudlin sort of way. Primera vez que vi Buffy, me pareció y sentí que la relación de Buffy y Angel era lo más romántico e increíble que había visto en ficción. Algo de eso dije en el clip que puse al principio, cuando estaba hablando de la ética del amor,
Por supuesto que en ese momento todavía iba por la tercera temporada, no había visto el resto, pero de todas maneras es cierto, hay algo en la relación amorosa entre Buffy y Angel que es única, es maravilloso lo que sucede y es terrible al mismo tiempo, pero como ya dije, eso viene después en la temporada 2 y la 3. Yo empecé siendo Team Angel, pero no puedo creer que tengo 34 años y voy a decir esto, pero yo soy Team Buffy. Para saber de qué se trata, quédense, quédense. Viene mucho después. De todas maneras, no me molesta para nada la relación de Buffy y Angel. Me gusta. Nos metemos con eso más adelante. Para terminar con este resumen de la primera temporada, la verdad es que es una temporada sólida. De todas maneras, cada vez que yo le propongo a un amigo o le recomiendo a alguien que vea Buffy, siempre digo, no la juzgues por la primera temporada. Porque sí, es jodida, no había presupuesto, al guión le falta muchísimo aprender de los personajes. Yo creo que los personajes y los actores que los representan se van armando, a ver, esto pasa casi siempre en toda ficción, se van armando muy de a poquito y van encontrando su identidad y también mutando a lo largo de la historia. Y la verdad es que Buffy empieza muy virgen, muy medio pobre. Pero después de haber visto toda la serie varias veces y ahora que volví a ver la primera temporada para hacer este capítulo, la verdad es que no está tan mal como la recordaba. Se va poniendo cada vez mejor, eso es cierto. Cada capítulo para mí es mejor que el anterior. Voy a destacar, bueno, ya dije, Never Kill a Guy on the First Date, me parece muy importante, pero creo que los capítulos más importantes de todos son Angel, que es el capítulo 7, y Prophecy Girl, el último capítulo, en donde Buffy muere. Y sí, ya hablé de esto. Ya hablé de esto en el primer video que hice sobre Buffy. Buffy tiene que enfrentarse a el Big Bad. Ok, otra cosa que me olvidé de explicar. Otra cosa importante para la trama. En cada temporada hay un Big Bad, un gran mal o un gran malo. Este Big Bad es un poco lo que lleva la trama en cada temporada y al final de las temporadas es este demonio, vampiro, dios, porque se va transformando en cosas distintas, es contra lo que Buffy se tiene que enfrentar. En general son los grandes malvados que quieren, por supuesto, el apocalipsis y tomar el poder de la Tierra. El Big Bad de la primera temporada es The Master, el maestro. Realmente esta temporada es súper camp, es maravillosa. A mí el Master me gusta muchísimo como malvado y bueno, Buffy se entera que hay una profecía que dice que la única manera de derrotar a el Master es que la Cazavampiros muera en sus manos. Y sí, claro que Harry Potter está completamente influenciado por Buffy. Ese es el momento épico, icónico entre ella y Giles. Lo voy a poner acá. Buffy, To say how he's gonna kill me? Do you think it'll hurt? I quit. I resign. I'm fired. You can find someone else to stop the master from taking over. I'm not sure that anyone else can. All the signs indicate. Signs? Read me the signs! Tell me my fortune! You're so useful sitting here with all of your books! You're really a lot of help! I don't suppose I am. Buffy, if the master rises. I don't care! I don't care. Giles, I'm 16 years old. I don't want to die. Es el momento en que su relación se consolida, es el momento en el que yo me enamoro de Giles, que va a pasar a ser una gran figura paterna para Buffy. Y es el momento clave de la temporada en donde culmina este conflicto interno que Buffy tiene con aceptar o no su destino. Ella quiere irse corriendo, quiere escaparse, dice que renuncia, se va, pero hay algo que la hace cambiar de opinión y ese algo es ver a
sus amigos sufrir y pensar que si ella no pelea, el mundo va a desaparecer. Y cuando ve a Willow llorando, lo decide y se va a enfrentar con el máster que la mata. Buffy muere por muy poquitos minutos y quien la salva es Xander. Ahí hay algo realmente increíble. Tanto Xander como Angel van a intentar ayudarla, la encuentran ahogada, muerta, y tienen que hacerle respiración boca a boca para intentar salvarla. Pero ¿qué pasa? Angel es un vampiro y eso implica que no tiene aliento, no respira y no la puede salvar. Entonces quien la salva es Xander. Bueno, este capítulo también lo escribe Joss Whedon. No todos los capítulos están escritos por él. De hecho, creo que él solamente escribe los dos primeros y este. Pero bueno, hay algo interesante ahí. Así que Buffy hace su primera aparición como Jesús. Resucita. Y cuando resucita, no hay quien la pare. Voy a poner la escena en donde aparece el theme song. Now I feel strong. Let's go. Oh, look, a bad guy. Para ir terminando, voy a hablar un poquito de algo que a mí me hizo y me trajo a hacer esto, a hablar de Buffy. Y no puedo creer que lo dejé para el final, lo más rico para el final. Eso fue muy raro, Luli. Hablemos de la moda. ¿Por qué dije que era importante mencionar que la primera temporada de Buffy se filmó en 1996? Porque 1996 no es lo mismo que 1997, ¿ok? En mediados de los 90, y particularmente en el 96, explota una influencia enorme de la moda de los 60. Hay una historia muy interesante detrás que tiene que ver con algo que pasaba mucho en ciertos lugares de Estados Unidos. California era uno de ellos, particularmente el Valley, The Valley, The Valley, Valley, Valley. que era un lugar en donde los adolescentes de los 90 hacían algo que ahora también está de moda, que es comprar vintage. ¿Ok? Comprar vintage. Y comprar vintage en los 90 significaba, en muchísimos casos, comprar ropa de los 60 y de los 70. La influencia de los 60 era total. En Buffy la vamos a ver, al menos en esta primera temporada, más que nada en las dos grandes fashionistas de Buffy, que son la mismísima Buffy y Cordelia. Voy a insertar vestidos. Algo que aparece muchísimo son las botas. Sarah Michelle Gellar dijo en una entrevista hace no mucho, hace unos años, que Buffy eran las botas. La primera temporada son casi todas marrones. Estuve intentando ubicar si son siempre las mismas. Hay una chica que se dedica a esto, voy a poner su Instagram acá abajo porque es increíble el Instagram de esta piba. Ella se dedica a a identificar ítems de ropa usados en la televisión. Y esta piba particularmente habla mucho de Buffy. Ella dice que las botas de la primera temporada eran Costume National, que si no me equivoco o es una marca de diseñador italiana. Increíbles, las botas de Buffy realmente son, quiero, dame 10, dame 1000. Otra cosa interesante es el maquillaje. El maquillaje de la primera temporada básicamente son 3 sombras de ojos, violetas, azules y rosas, labiales típicos del 96, típicos de 1996, que en inglés se conocían como frosty. Era un delineado un poquito más oscuro y un labio bien nude, pero no mate. Había muchísimo uso de estos tonos nude con un poquito de brillo, no con gloss, eso viene después. Buffy todavía no estaba tan rubia como iba a estar después. Sarah Michelle Gellar no es rubia, es castaña. Sí, aunque no lo crean. Pero bueno, ya tenía esos reflejos. Buffy tiene el pelo raro en esta temporada todavía, tiene un corte que no es del todo el corte de Buffy, después vamos a hablar de eso. Y
algo que después se va a desarrollar cada vez más, ya algo de esto dije, son los accesorios, ¿ok? Las joyas. En la primera temporada son muy sutiles, cambia mucho los aritos. Ella tiene en la oreja izquierda, creo que tiene, si no me equivoco, 3 agujeritos y en la derecha tiene 2. Cambia, en general usa pendientes, o sea, colgantes. Eso después va a cambiar en las temporadas que vienen y usa anillos grandotes que los yankees le suelen decir chunky rings. Estos que eran que yo tenía de niña, que eran de plástico transparente de colores. Y en esta temporada todavía no se van a introducir la cantidad de cruces, crucifijos que va a tener después. La que usa en esta temporada es la que le regala Angel. Los colores y la moda que usa Buffy es la verdad la moda que usaban las adolescentes californianas que estaban enteradas de qué era lo que se usaba. Había mucho pastel, como digo, mucha inspiración en los 60, pero algo que ya se empieza a introducir muy de a poquito en esta temporada es el ítem, que a muchos no les gusta, a mí me fascina, porque bueno, es un poco quién soy, que es el cuero negro. Quien le da su primera campera de cuero a Buffy es Angel, por supuesto que es Angel. Pero bueno, las camperas de cuero van a empezar a aparecer. Algo que noté es que ella se empieza a vestir un poco más de cuero en los capítulos que están atravesados por Angel, en los capítulos en los que ella está medio in love. Y algo icónico del último capítulo es que todo esto que vemos desarrollarse en la primera temporada culmina con la escena final de su muerte, en la que ella se va a enfrentar a The Master, en un vestido de prom, porque ella estaba yendo creo que a la homecoming prom, algo de eso, que tiene esas fiestas importantes que tienen los yankees en la secundaria. Y es un vestido casi de cumpleaños de 15 mezclado con un vestido de novia, es un vestido muy particular. Va a enfrentarse con ese vestido y con la campera de cuero. Increíble, tenés que cerrar el estadio, esa escena. Por eso yo voy a sostener, Buffy es más grande que Jesús, ¿ok? Y esta hipótesis no solo se va a sostener, sino que se va a desarrollar y va a tener más peso más adelante. I may be dead, but I'm still pretty. Which is more than I can say for you. You were destined to die. It was written. What can I say? I flunked the written. Ok, seguramente me olvidé de un montón de cosas que me hubiese encantado decir. Si es así, las voy a agregar en estilo voice over cuando esté editando. Pero este es un poco el final de este primer video. Vaya que hablé. Todavía estamos en una etapa obviamente súper verde de la historia de Buffy y de todo este multiverso Buffyverso que vamos a ver cómo se va ampliando. Las temporadas 2 y 3 son mis favoritas, pero a diferencia de lo que suele pasar con las series, Buffy se sostiene hasta el final. Al menos para mí, a mí me parece que la última temporada es maravillosa. Pero bueno, vamos a entrar en eso más adelante y muy de a poco. En el video que viene vamos a hablar de las temporadas 2 y 3. Estoy muy, muy entusiasmada porque hay un montón que cubrir, pasan demasiadas cosas y ahí es medio el core, quiero decir el corazón de Buffy, que por supuesto después se amplía, pero sin las temporadas 2 y 3 medio que no había Buffy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, les repito, porfis, pónganle like, suscríbanse, coméntenme, díganme cuáles, si vieron Buffy, cuál es su episodio favorito, qué piensan de la primera temporada, están de acuerdo conmigo, me odian por algunas de mis opiniones, creen que estoy completamente loca por bancar a Buffy. Em, Gracias. Si llegaron hasta acá, que primero y segundo, gracias. Espero haberlos entretenido. Nos vemos en el próximo video. Adiós. I might be dead, but I'm still pretty, which is more than I could say for you. What can I say? I flunked the written. Demons!
Darkness, dangerous women, demonios, oscuridad, mujeres peligrosas. Algo que tiene que ver con la aparición. ¿Por qué estoy sentada como Nati J? Saludos a Nati J. ¿Qué? Hablaba de Nati J. No me acuerdo en dónde estaba, pero creo que estaba diciendo algo así. Esto me pasa por no seguir el guión. No puedo. Yo escribo un guión, ¿para qué lo escribo, no? ¿Para qué escribo? En los capítulos en los que ella está medio, in love. ¿Qué? Volví a las canchas. Hold that thought.